Maestro, en todo esto, hablamos de la literatura como un producto, ¿no? Como un hecho literario, y la Exacto. literatura como profesión, como vocación, como ocasión, como emoción, como evasión. ¿Cómo distinguir esa literatura como producto hecho literario y la literatura como profesión? Bueno, conocemos, yo recuerdo en un encuentro Eduardo Gotro de Win, que él es médico y escribe poesía. Entonces él dice, me dijo en una ocasión, bueno, qué bueno que me invitaste como poeta y no como un médico que escribe poesía, porque todo el Sí. mundo me tiene fichado como que yo no soy del ambiente literario. Y le pasaba también a otros poetas que tienen una profesión y también escriben poesía. Pero está también el poeta que solamente escribe poesía y se dedica a todo lo relacionado con el mundo de las letras y que no publica otra cosa que no sea poesía. Es Sí, monogénero, es sí. la poesía, porque la poesía es la expresión más grande de la palabra, porque es la comunión con Dios, porque es una iluminación que traemos con nosotros desde el momento que nacemos, y así. En estos casos, esta literatura como producto de mercado y esta literatura ya como profesión, como un ejercicio, bueno, una vez Andrés L. Mateo decía que él tenía una vida digna, era escritor, pero no era únicamente porque era escritor, sino porque también se dedicó a la docencia. Y en países como los nuestros, donde tenemos índices de lecturas de lectura tan bajos, y donde hay una percepción de que mejor compro cualquier otra cosa antes que comprar un libro, el consumo del libro es de un círculo muy, muy cerrado y cada día más pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar esta realidad? El, Muy bien. Tú sabes que recordarás, mejor dicho, que Antonio Saglur dijo que los dominicanos de médico, poeta y loco tenemos un poco todo. La gente te receta, te habla de literatura aunque no haya leído, pero yo yo creo que, recuerdo un poema suyo que usted le escribió a Morel, fueron varios poemas, usted lo publicó en sí. el Facebook, búsquenlo Yo era, para que pillen al poeta que hay en Bartolo. gracias. Mira, tú sabes que las personas que nunca en su vida han sentido el impulso, especialmente nosotros los varones, de escribir, de aspirar a escribir un poema, tiene que revisarse, le falta algo, porque es que la literatura es parte del ser humano. El arte en sentido general se manifiesta, ese impulso demiúrgico se manifiesta por distintas maneras, pero en menor o mayor grado todos debemos tener en algún momento ese impulso. Y ahí estaríamos en el lado opuesto. Tú comenzaste como producto, pero ya que vamos a hablar la literatura como un proceso creativo, ¿no? Como ese proceso que lleva, como tú decías, aunque no lo publiquen, pero se enamora, te desenamora, te pasa algo, ve una puesta de sol, muchos eventos, no es solo con sentimiento de amor y desamor, es ese sentimiento, ese impulso que muchos canalizan y otros no. Y realmente, como tú dices, he conocido eh, médicos, no sé qué tiene, pero los médicos, muchos médicos, eh, que, bueno, nosotros, Ofelia, te conocí a Ofelia, médico y una persona, una artista. Hay muchos médicos, arquitectos, y los arquitectos tampoco es raro porque los arquitectos, la arquitectura hasta no hace mucho se creía que era un arte. Y, y está entre el arte, la técnica y la ciencia, la arquitectura. Pero para todos se necesita, y hoy se sabe que los grandes científicos también tienen impulso creativo. Es más, yo no concibo la ciencia sin creatividad, incluso sin subjetividad. Lo que hay que saberla manejar en cada momento. Entonces, hay como una literatura, ya sea cuento, pues poesía, que son lo que más le sale a la gente, de ocasión, de un momento, de la inspiración que dice la gente.
Y hay otros que son de vocación. Esos médicos que tú dices y que yo menciono, no lo han asumido de profesión, pero sí de vocación. Escriben porque les gusta, tienen esa vocación. Y existen también casos de profesión, o sea, que aunque no vivan de eso, su oficio es escribir. Escriben y han desarrollado técnicas y se han acostumbrado a darle cabida a su pensamiento. Y tú eres escritora también y sabes que muchas veces el texto hasta se te revela, que tú planificas algo y aunque tú tienes un guión, se te van surgiendo ideas, porque en la medida es como una luz que mientras más avanza, tú vas viendo más y más y más el espacio. Y no tiene que ser solo literatura. Todo el que escribe, cuando se enfrenta al texto, le van aflorando nuevas ideas. Entonces, esa es la ventaja de lo que asumen la literatura como profesión, que el escribir lo ayuda a escribir más. Fíjate la ironía. Si tú tienes un familiar, no es tu caso, digamos cualquiera de los oyentes, un hermano que casi no hablan, cuando tienen que hablar no encuentran de qué hablar. Si tú no acostumbras a llamar a tu madre, y aquí me hago una payolita, yo llamo a mi madre todos los días y siempre encontramos de qué hablar. Entonces, personas que yo no llamo cuando son muchos hermanos, con los que menos hablo, cuando tengo que hablar con ellos, no me salen tanto diálogo. Las parejas, por ejemplo, que dialogan, siempre encuentran temas, quedan temas inconclusos, surgen nuevas aristas de otro tema, surgen eventos y se lo comunican y siempre están hablando. Mientras más habla usted con una persona, mientras más desarrolla el hábito de comunicación, más temas encuentra. La literatura es más o menos así. Mientras más escribe, bueno, la producción textual en sentido general, más va encontrando de qué escribir. Por eso no hay que extrañarse que uno dice, ¿cómo una gente puede tener como profesión escribir? Claro, mientras más escribe, más arista encontrará, más facilidad, más aflora. Además que sabemos objetivamente que el cerebro se conecta. Es más, hace sinapsis relacionada con esa zona. Por eso sí existen los escritores de profesión. Como tú muy bien apuntas, nuestro medio es difícil. Y lo que normalmente hacen los escritores es vincularlo a la docencia. Eso está muy bien, porque la docencia es una manera de seguir escribiendo y escribir es una manera de seguir enseñando, porque el docente real se renueva. No es que no repita clase, pero de un semestre a otro, el mismo tema, algún aspecto nuevo le enfoca, algo se le ocurre. Por eso sí existe la literatura de ocasión, todo, y eso es muy bueno. Un día que uno le surge una emoción, le da cabida a esa emoción, la gente tiende a decirlo en verso. No todos los versos son poesía, ni toda la poesía en verso, pero la gente cree que haciéndolo en verso, como le salga, muy bien. Y entonces tendrá, le aflorará y eso es hermoso. O una experiencia y la escribe como un cuento, como le salga esa ocasión. Pero necesitamos más literatos, que es algo que hay que discutir. Si el literato es el que estudia la literatura, el que la produce, tenemos todavía en este medio cómo llamarle. Vamos a llamarle literato tanto el que produce la literatura como el que la estudia. Exactamente. Entonces el literato, es en las dos caras, ¿no? El literato en sociedades como esta hacen falta, y sobre todo en una etapa como esta, donde se cree que la cultura, las emociones, los sentimientos, hasta la espiritualidad. Yo soy agnóstico, pero eso no quiere decir que no sea espiritual. La gente cree que los espirituales tienen que ser religiosos. Ni todos los religiosos son tan espirituales como se podría pensar. Ni los que no son los religiosos no son antiespirituales. La persona que no desarrolla el espíritu está mutilada. Está mutilada. Y la literatura ayuda a cultivar el espíritu. Y por tanto, es una forma de ser superior, no con la pretensión de que yo soy superior a ti, sino estar en la escala evolutiva superior, a eso me refiero, porque puede desarrollar emociones. Otros animales tienen emociones, pero no tan desarrolladas como los humanos. Todos los humanos que no desarrollan las emociones en la escala evolutiva van, para ser más neutral, y quitemos esa superioridad o no, digamos que están más avanzados en la escala evolutiva. La literatura también
en las dos vertientes. Y en la otra vertiente, como producto, cuando yo leo una buena novela, un buen cuento, un buen poema, yo me siento tan agradecido de ustedes, los productores de literatura, que me hacen ver una realidad distinta. Vargas Llosa decía en una entrevista que más o menos algo parecido, a lo mejor lo estoy copiando sin darme cuenta, que cuando él lee un buen escritor, una buena novela, su perspectiva de la vida cambia, decía. Que él ha aprendido mucho de los novelistas, hacía énfasis en los novelistas. ¿Por qué se puede aprender mucho de un literato, aunque no nos quiera dar una lección? Porque yo no creo en eso, de que el mensaje que quería dar es esto. La gente escribe emociones y yo creo que es un error forzarlo de que quiere llevar este mensaje, etcétera, sino qué te hizo ver, qué te hizo sentir, cómo impactó en ti. Pues yo digo que mejor escribir un panfleto si usted lo que quiere decir abajo del gobierno, que está dándole mucha vuelta, o ponga lo que sea. Eso no, la literatura no está, no creo que sea esa función, porque ya hay otros géneros para esa función. Es para las emociones, el espíritu, la cosmovisión, transformar, crear mundos posibles o por lo menos verosímiles. Aunque en este momento no sea posible que en ese ambiente sea verosímil. Mientras menos posible sea en este ambiente, pero verosímil en su propio mundo semiótico, mejor, porque se te puede encender puntos de vista que no son los comunes. Entonces, leer, quien no lea un cuento, no importa que no sea ingeniero, que no sea poeta, que no sea de humanidades como nosotros los humanistas, realmente está incompleto desde mi punto de vista. Así como nosotros los humanistas tenemos que leer otras cosas, debemos ser especialistas en algo, eso sí. Yo creo en las especializaciones, especialista en algo, pero saber también una visión complementaria, ya siendo especialista en algo. Entonces, el humanista que no lea de vez en cuando, aunque sea un poco de biología, un poco de antropología, está también incompleto. La literatura, tanto en su polo de un producto textual y comercial, como tú decías, que yo creo que sí. Ojalá que quienes escriben poesía pudieran vivir bien de eso y los que escriben novela. Ojalá que sí, que consagran su vida. Ojalá. Porque no es de que tan sencillo, que tirar una rima, etc. El escritor moderno incluso investiga mucho, lee mucho para empaparse, aún tenga, digamos, el esquema general, trata de darle cierta objetividad o tener cierta base, aunque la vaya a transgredir de lo que va, de ese tema en que se va a desarrollar. Una persona, un escritor de hoy, es una persona que estudia mucho. Por eso normalmente los escritores de hoy también terminan siendo críticos. Los buenos escritores de hoy también terminan siendo grandes conferencistas, los buenos escritores. Por eso son personas que no son monotemáticos, como tú decías, dominan, tienen una visión de la sociedad en que están. Es un craso error pensar que la literatura está encasillada solo en la ficción. Sí, es ficción, pero quien la produce tiene que tener también dominio del mundo real en que está. Por eso los literatos de hoy son personas cultas normalmente, cultas.